Diagnóstico. ¿Qué pasa con el diagnóstico? El diagnóstico tenemos dos formas desde la comunicación para el desarrollo: formas de diagnosticar, de relevar la información importante para los objetos de estudio que plantean los estudiantes, y digamos existen dos importantes formas de trabajar el diagnóstico: un diagnóstico pasivo, más de corte positivista, tomar distancia entre el sujeto y el objeto; un diagnóstico de carácter participativo, donde hay una relación interdependiente entre el sujeto y el objeto, más de carácter constructivista, y que plantea mucho la comunicación para el desarrollo. En este debate estamos entre empezar también a ver, ¿no?, eso es la importancia que tenemos que empezar a discutir en el eje, analizar a partir de objetos de estudio planteados por los propios intereses de los estudiantes, por las propias, digamos, inquietudes de conocimiento de los estudiantes para lograr un plan de comunicación. Por último, la idea de estrategia, ¿no?, a partir, digamos, de una indagación que se ha venido dando sobre la idea de que la comunicación, además de ser estratégica o de poder mirarse de manera estratégica, es también multidimensional. Es decir, ¿qué hacen los actores con lo que se dice? Eso es una beta que hay que empezar también a excavar, empezar a trabajar, y pues me quedaría como para cerrar, digamos, el planteamiento, que en realidad pues estamos tratando de aplicar el conocimiento, ¿no?, aplicar el conocimiento con, digamos, la coexistencia, la apelación a los distintos enfoques, ¿no?, que ofrece nuestra carrera, y no quedarnos con un solo planteamiento, con una sola receta, digamos. El plan de comunicación no es una receta como tal, tiene también un carácter conceptual, ¿no? Es necesario, sobre todo para la parte del problema, conceptualizar el problema es fundamental en un plan de comunicación, ¿no? Se nos ha criticado un poco en ese sentido de que hemos sido poco o nulo rigurosos con respecto a construir nuestros objetos de estudio. Es mentira porque desde la concepción misma del objeto de estudio y la mirada y el abordaje teórico-metodológico, digamos, la forma o el modo particular de aprender la realidad, ¿no?, desde ahí se están también construyendo formas particulares de conceptualizar y explicar, digamos, ese problema. En fin, está la discusión, la tenemos que dar. Estamos por realizar un programa, digamos, un calendario donde se estructura el seminario permanente de comunicación aplicada, que pueda, digamos, empezar a debatir, a llegar, digamos, a acuerdos sobre los abordajes y las líneas como se puede trabajar la planeación de la comunicación. No existe no hay una teoría todavía unificada para abordar el plan de comunicación, pero sí, digamos, ¿no?, el interés absoluto para empezar a conformar un plan de trabajo que abone, digamos, a enriquecer los objetos de estudio de los estudiantes. Bien, dejamos entonces las preguntas para el final. No sé si del eje de comunicación alguien va a hacer la presentación. ¿No? Estaba volando, ¿no? Pero no sé si... Entonces pasamos a la ronda de preguntas, tanto para la presentación del eje de prácticas medios como de aplicar. Bueno, sí. Fernanda, yo, Vivian, yo. Sí. Para el de práctica media, un poco se estudian hablar como de los problemas como evidentes
el momento en que toman la materia los estudiantes, cuando es un problema muy claro en seminario de octavo que muchos entran a proponer video documental y no han visto todavía ninguna materia de videos, ¿no? Entonces, como esa problemática alrededor de la protección de las técnicas y la aplicación de esas técnicas, pero en el contexto, digamos, de la exigencia de toda la carrera, ¿no? Porque tiene que, pues, digamos, es como medianamente un consenso que tenemos claro que esas materias están como volando como tan tarde, ¿no? Para los estudiantes llegar a verlas en octavo, noveno y que se atrasan, y un poco como sucede en la práctica, ¿no? O sea, en realidad, cómo es que los estudiantes y los estudiantes están haciendo como para resolver ese problema que está allí. Eso por un lado, y lo otro, si pudieran profundizar también un poco, que también siempre como es algo que se ha hablado, pero es como el espacio que quede un poco más claro, cuál es la situación real de las condiciones prácticas para la práctica, ¿no? O sea, cuál es la situación real de los equipos, cómo es que funcionan los equipos, porque siempre los estudiantes se están quejando que no les prestan, que sí les prestan, que es que los profesores son los que lo quieren, no sé qué. O sea, creo que sería bien como en este momento como saber, como digamos, en medio de diagnóstico, como cuáles son las condiciones, pues muy brevemente, ¿no? Del eje, como para también un poco conocerlo, porque me parece que es uno de los ejes, digamos, estoy absolutamente de acuerdo, donde digamos como que se decanta todos los distintos tipos de conocimientos y creo que pues necesitamos como en la revisión como tener una articulación muy clara de hacia dónde, ¿no? Eso también tiene que ver con nuestros perfiles como maestros y maestros a la hora de cómo involucramos en nuestras clases distintas, teóricas o metodológicas, pues el uso de los medios, ¿no? La práctica como tal, ¿no? Entonces, bueno, esas dos preguntas. ¿Hay más preguntas? Sí, hacemos todas las intervenciones. Bueno, yo lo que quisiera, bueno, por un lado, en relación con lo que habíamos estado viendo en otras sesiones anteriores, donde se esbozaba el debate entre comunicación y cultura, ahora otra vez con la presentación de los compañeros del eje de práctica en medios, yo creo que ese es el eje que puede dar solución y articulación, como bien decían los compañeros, a esos dos campos pues, que integran la licenciatura, que podría ser la salida para muchos de los trabajos recepcionales de los estudiantes que quieren abordar temas de cultura, pero no le encuentran como el vínculo comunicativo. Bueno, creo que esa podría ser el eje articulador. La otra cosa es que me gustaría un poquito completar lo de las discusiones en el eje de comunicación aplicada. Algo de lo más importante que se discutió al interior del eje lo presentó Vivian cuando hizo su presentación, que tenía que ver con esta posibilidad de incorporar como materia obligatoria la de planeación de la comunicación. De todos modos, había opiniones que decían que si en séptimo semestre, que si en cuarto semestre, no estaba todavía muy abordado ese punto, pero esa creo que fue de las conclusiones fuertes que se llevaron en el eje. También estaba la propuesta, pero bueno, ahí está el problema de que estamos sobrepasados de créditos también, en relación con la materia de ética, ¿no? Ética era una materia que no se vinculaba mucho con la forma de trabajo de las materias aplicadas, pero que consideramos que también era muy importante, no solamente como optativa, sino tal vez como una materia que se involucrara también de manera obligatoria, no sé, ¿no? Esas eran las discusiones. Y la discusión conceptual de fondo que se dio en el eje tenía que ver con qué entender por aplicación de la comunicación y por intervención, obviamente, ¿no? Había todo un grupo de compañeros que proponían, por ejemplo, que para certificar una materia los estudiantes no necesariamente hicieran un plan de comunicación para algo, para el desarrollo, o un plan de marketing, ¿no? Sino que también pudieran certificar con un análisis crítico, por ejemplo, ¿no? Y había otro grupo de compañeros que sosteníamos que esa no era la función del eje de aplicados, ¿no? Es decir, que el análisis crítico lo pueden desarrollar muchas otras materias,
aplicación comunitaria. Y entonces, pero bueno, ahí el tema fundamental es qué es lo que entendemos por intervención, ¿no? Y por aplicación del conocimiento. Si aplicación del conocimiento es nada más aplicarlo desde un punto de vista teórico, analítico, etcétera, o si la aplicación tiene que ver con una intervención transformativa de la ley, ¿no? Esas eran las discusiones fuertes que se dieron también, nada más quería agregar eso. Sigue Vivian. Ok. Gracias. Con respecto al eje de práctica en medios, me gustó mucho cómo pusieron, tan creativos, me encanta. Y estuvo muy bien y sé del trabajo que están haciendo en el eje hacer por diferentes chismes y cosas bonitas que pasan a veces entre nosotros. Y sé que están haciendo un gran trabajo y que siempre han hecho un gran trabajo. Yo confío mucho en la revolución que ustedes van a armar en práctica en medios y confío de verdad sinceramente, ¿no? No obstante, tengo yo creo que dos preguntas básicamente que tienen que ver una con la titulación, y tiene que ver con una con la titulación, que ya yo he avanzado una idea que no voy a repetir ahora porque no creo que es el momento. Una con la titulación y otra tiene que ver con el contenido de las materias de manera transversal. Ustedes lo han tocado aquí, que es la parte estética. La pregunta que yo tendría con respecto a la titulación sería, ¿qué busca el eje de práctica en medios como modalidad, digamos, por producto comunicativo? ¿Qué busca con la titulación? En ese sentido, creo que la respuesta debería estar encaminada, si no es ahora mismo, en general para una discusión posterior, en la diferencia, en el punto diferencial. Es decir, ¿qué es? O sea, cuando uno se gradúa o elige titularse por práctica en medio, ¿qué se le ofrece al estudiante de distinto con respecto a la tesis, con respecto al plan? ¿Okay? Ahí quisiera dejarlo para en algún otro momento dar la segunda discusión, que no la voy a dar ahora. Esa sería una pregunta. Y una segunda pregunta, que no sé si es pregunta o comentario, creo que más bien es comentario, tendría que ver con una propuesta sobre trabajar los programas. Yo sé que quizás no da tiempo, o sea, sé que estoy hablando en lugar del diablo, pero hay que trabajar la propuesta porque desde el punto de vista técnico, que ustedes se enfocan más, aunque trabajan la investigación, en el caso del formato de titulación está bien claro eso. El lenguaje y la parte estética, que es lo que los tiene preocupados, porque, y eso tiene impacto en la titulación. Me explico breve para nada más encarrilar mi interlocución, ¿no? Si lo que se busca en el caso de la titulación es el manejo técnico o el producto técnicamente, independientemente de toda la investigación, a mí me parece crucial, o sea, qué bueno que está incorporada, pero ni siquiera debería estar a discusión si está incorporado o no, o sea, debería estar incorporado. Pues uno de los elementos con lo que además se ganaría esa parte técnica es justamente con el elemento estético, es decir, que salga un producto que se pueda poner en un cine o que se pueda vender en una librería, en fin. Y hasta donde sé, no conozco demasiado, pero hasta donde sé, los productos, las tesis, los grados, digamos, se hacen con productos que muchas veces carecen de eso. Y eso me lleva a cuestionar un poco ese resultado, eso que se busca con la titulación por producto comunicativo. Entonces, yo no sé si eso se puede garantizar desde la nueva modalidad, digamos, para mantener la modalidad como titulación, pero se puede garantizar desde el programa de estudios. No esperar ya porque no están saliendo todos bien, digamos. Yo sé que en tesis pasa lo mismo, ¿no? No salen todas las buenas tesis, o sea, no queremos siempre productos comunicativos excelentes, pero a veces no tienen ni los mínimos. O sea, por lo menos lo que yo he visto, muchos de los que he visto, otros no. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Esa sería mi intervención para el eje de práctica y media. Con respecto al eje de aplicadas, bueno, Fabiana ya hizo un poco el resumen, digamos, de cómo se había trabajado en el eje, esta cosa de los indicadores para el plan de estudio. Creo que una de las grandes conclusiones más consensadas es
pongamos planeación de la comunicación como una materia curricular no optativa, más que forma parte de una modalidad de tesis de nuestra licenciatura, ¿no? Eso me lleva otra vez a una pregunta que creo que tendríamos que dar en el eje para perfilar esta discusión que se tiene sobre si análisis crítico o planeación de la comunicación. Ya saben que yo estoy del lado de planear la comunicación y no hacer un análisis crítico, que me parece que eso es transversal en cualquier materia, eje, modalidad. Eso no tiene que ver directamente con un plan de comunicación, pero que podría ayudar a desentrañar este problema sería cómo se prevé la titulación desde el eje aplicada, de manera diferencial igual. Es decir, qué aportamos nosotros como eje a la modalidad de titulación. Eso implicaría, como bien dices, pasar transversalmente por la planeación de la comunicación, la intervención en comunicación, y por último el problema comunicativo, que no estoy para nada de acuerdo con Héctor cuando habla de que no hay un abordaje teórico al respecto, ¿no? Entonces creo que habría que generar eso, pero eso es una cosa más interna del eje, aunque si se quiere se puede abrir, digamos, porque tiene un impacto directo en la titulación como plan de estudio. Entonces lo dejaría yo así en esa Nada más para responder, no, si hay un abordaje, la planeación se tiene que abordar teóricamente. Eso es justamente lo que estamos intentando. El asunto es, en efecto, que no hemos discutido esos abordajes teóricos. O sea, no los hemos discutido. Bueno, a eso sí me refería. Sí se empezó a discutir hace muchos años en el eje, hará unos, ¿qué será? 4. No se acabó ese trabajo. Se propuso una discusión, no me refería a eso específicamente, pero bueno, se propuso una discusión hace muy poco que tampoco se ha dado, o sea que se sigue posponiendo. Hay problemas en la titulación de los chicos con respecto al plan de comunicación, problemas graves que tenemos que resolver y que no estamos pudiendo resolver. Entonces, y eso tiene que ver también con el sentido de qué es lo que estamos entendiendo por planear la comunicación. Y eso tiene un impacto fuerte en la titulación, que está desestimulando a los estudiantes para elegir la modalidad de tesis, la modalidad de titulación por plan de comunicación. Está desestimulando, porque no hay un acuerdo, y eso es importante. Correcto, seguimos con las preguntas, sigue Marta, luego... A ver, rápidamente me voy a bloquear porque voy a hablar como hacia el pizarrón. Bueno, coincido con Vivian, me gustó mucho la exposición. Mi pregunta es muy puntual y tiene que ver con lo que se solicita en la titulación por producto comunicativo en cuanto al sustento teórico, ¿sí? Y bueno, yo he codirigido con Leonel hace ya como 3 años un producto comunicativo, un libro, que empezó siendo tesis y finalmente acabó siendo un libro de educación intercultural para niños. Yo de la parte de diseño obviamente no tenía ni idea, eso fue con Leonel y yo con toda la parte teórica. Lo que he ido viendo con el paso del tiempo y ahorita especialmente que estoy impartiendo seminarios de noveno donde tengo 3 o 4 estudiantes de práctica en medios, y no es una crítica, es simplemente un comentario muy constructivo, es que la parte teórica la hacen como a posteriori. Entonces es algo que a mí me parece, en los casos que yo he visto, ¿sí? Entonces el estudiante dice, yo voy a hacer un video de, no sé, tengo un caso muy en la mente ahorita de, ¿cómo se llama? De cultura de los perritos no hagan sus caquitas en la calle, ¿sí? Un video de eso, de cultura cívica, etc. Entonces yo, en la parte de seminario de noveno, seminario de titulación, cuando explico toda la parte de marco teórico, etc., tratando de apoyar a esta compañera, yo le decía, mira, te puedes plantear desde responsabilidades, tiene el video prácticamente hecho. Entonces, no hubo esa reflexión teórica previa. Digo, estoy poniendo un caso que puede no ser el generalizado, pero sí me preocuparía porque entonces no se está como logrando ese objetivo. Por ejemplo, me gustó mucho el ejemplo que trajeron de un proyecto de tesis de Graciela. Ahí sí veo toda la línea, ¿sí? Desde el planteamiento del problema, el sustento teórico, la estrategia metodológica, el contexto social, es decir, toda la investigación documental previa. Y después eso necesariamente lleva, en este caso, a dar un producto sonoro, ¿sí? Pero no lo he visto en otros casos, ¿sí? Y comento este caso y tengo como 2, 3 en mente que dijéramos que lo piensan como al revés, ¿sí? Quiero hacer un video, ¿sí? O quiero hacer un programa de radio, exactamente, y después lo sustento, ¿no? Entonces, digo, y lo comento porque eso, en los casos del vespertino, como ahorita empezó con no hay seminario de noveno de producto comunicativo vespertino, únicamente está el de matutino que tiene Juan Carlos, que yo le mandé a varios estudiantes, ¿sí? Porque estaban conmigo en tesis y les dije,
les va a servir poco, ¿sí? Sí considero que es algo que podría alimentar como la discusión en el EFE, ¿no? Me parece que ustedes lo tienen muy claro por lo que expusieron, pero quizás después en el proyecto no acaba de quedar tan claro, considero, ¿sí? Es como... Aunque no abundamos en ello porque tenemos entendido que va a haber una sesión específica sobre cuestiones de titulación en este seminario, ¿no? Sí, no preparamos un poco cómo se trabaja en el seminario porque eso queríamos hacerlo a detalle. No, sí, es un comentario a partir de porque de las demás cuestiones de lo que están discutiendo, pues me parece sumamente pertinente, las nuevas narrativas, los nuevos medios, los nuevos enfoques para pensar esos medios y para hacer productos con estos medios. Digo, de eso no tendría ningún comentario, me parece sumamente interesante, pero dijéramos que mi comentario iría más bien como el papel del sustento teórico en los productos comunicativos, digo, no para que lo respondan ahorita, es como un comentario general. Y con respecto a plan de comunicación aplicada, pues yo creo que más que inquietudes teóricas, ¿sí? Que un poquito te quedaste hablando como de Martín Serrano, no sé hasta qué punto Martín Serrano es como la base del concepto de comunicación que está en todas las materias de comunicación aplicada, yo creo que no. Porque, por ejemplo, comunicación para el desarrollo, comunicación intercultural, etcétera, es otra perspectiva que no tiene que ver tanto con ese enfoque sistémico, pues considero, pero no me metería ahora tampoco en el asunto teórico, sino más bien en algo que creo que comentábamos en la primera sesión con Vivian y Jerónimo también comentó algo, el asunto de la materia de plan de comunicación, hasta qué punto es una materia metodológica, ¿sí? Que debería estar en el cuarto semestre, ¿sí? Como al mismo nivel de la metodología de investigación cuántica, etcétera, ¿sí? O hasta qué punto está bien ubicada donde está ahorita, que es en quinto semestre, ¿no? Y otra vez, digo, quizás traigo como la catarsis, pero estoy dando octavo y noveno, entonces es como lo que puedo yo comentar, ¿sí? Y ya lo he discutido o lo he comentado con algunos colegas de comunicación aplicada. El asunto de la relación entre el octavo semestre y el noveno semestre. Hay muchísima disparidad, ¿sí? En lo que yo he observado en los productos que presentan los estudiantes en cuanto a un plan de comunicación, ¿sí? Lo comentaba creo contigo, Héctor, por correo electrónico. Desde mi ignorancia absoluta, quizás no entiendo un plan de comunicación con objetivos, ya de ese plan de comunicación sin un diagnóstico. Yo no lo entiendo, ¿sí? Y en los hechos, eso se está dando, ¿sí? Lo discutí también, lo comenté con Vivian y bueno, les mandé un correo a varios colegas del eje de comunicación aplicada. Entonces, eso sí dificulta, sobre todo cuando el estudiante puede desalentar, después acaban haciendo tesis porque ya no lo entendieron o no supieron. Entonces, cuando el estudiante está en noveno semestre, ¿sí? Y no tiene todavía un diagnóstico claro, bueno, ni claro, ni incipiente, ni empezado, ¿sí? Ni empezado, pero ya sabe que quiere hacer un plan para combatir la violencia de género en la secundaria 23 de no sé qué colonia, y dice, bueno, pero ¿por qué quieres hacer ese plan? ¿Sí? Y no tiene un diagnóstico de qué casos hay, qué sé yo, ¿no? Y por qué la comunicación puede ayudar a ese fenómeno, ¿no? O sea, no hay un diagnóstico y eso, al menos para los que estamos impartiendo ahorita noveno semestre en popurrí, que hay tesis, producto y plan, es muy complicado, ¿sí? Porque al estudiante no se le puede exigir, también lo digo quizás desde la ignorancia, pues no he dirigido planes de comunicación, no se le puede exigir que haga ya una estrategia llena de tácticas y todo lo que se le exige en el instrumento de noveno semestre, si no hay un diagnóstico claro. Y un diagnóstico claro, como se especifica en el instrumento, es decir, con metodologías, con procesamiento de resultados, ¿sí? La manera como se puede trabajar, yo así lo he hecho con algunos que tengo ahí en Tezonco, pues me traen los resultados del diagnóstico, ¿sí? Y les ayuda a interpretar esos resultados y que eso les sirva como fundamento para justificar la pertinencia de ese plan, ¿sí? Pero es muy difícil porque además es sumamente detallado y complejo lo que se les solicita y me parece bien el instrumento, pero creo, al menos la experiencia en Tezonco así me lo hace ver, pues, que no hay del todo buena articulación entre lo que se ve en octavo y lo que se ve en noveno, o que al menos es diferente lo que ocurre pues, por parte de los diferentes profesores y no tiene que ver con la libertad de cátedra, tiene que ver con el logro de objetivos de un curso, ¿no? No es de si lo das bien y si eres más simpático o menos simpático, es un asunto del contenido del curso, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un problema y sería lo que yo comentaría de comunicación aplicada. Sigue Jerónimo y Gabriel, con eso se van. No, yo sugería que cerramos un momento para poder contestar y luego si es necesario abrir otro, ¿no? Porque si no es... Ok, cerramos con Gabriel, ¿les parece? ¿O con Jerónimo? Bueno, Ahorita, sí, Jerónimo. sí, no, yo quería... Bueno, me perdí la
situaciones. Pero quería recuperar, y desde mi experiencia, lo que prácticamente ellos saben que somos más simpáticos. Toda la licenciatura, por eso comemos a fin de año y nos llevamos bien. Yo no te conozco como parte del eje desde que entré, ¿no? Aunque ahora está un poco alejado. Digamos, mi comentario va en torno a lo que plantea Fabián en torno a la relación comunicación-cultura. Son dos elementos que están muy vinculados con práctica del medio y que tienen que ver con esta, digamos, que parece no saldada, que se plantea como una discusión no saldada o una discusión por dar, y a mí me interesaría subrayar dos aspectos de esa relación para el debate en el marco del seminario. Que insisto, está íntimamente relacionado con el eje de practicar medios por lo siguiente.